Bueno, Mariana es filósofa, es astróloga, es una fusión que a nosotras nos gusta mucho, es como integración Mm. y bueno, nos conocimos hace como un año en la Sí, pandemia, que todavía no nos conocemos personalmente. nos conocemos por Zoom y por Instagram y por WhatsApp de llamadas, Sí, sí, pero nos conocemos íntimamente, podemos decir. bastante, bastante. Vos que nosotras, que nosotras vos. No, pero yo voy largando algunas cositas despacito y cuesta también. Pero bueno, realmente ingresaste en la vida de cada una porque Nada, nos estaban haciendo muchas preguntas en relación al momento que estaba pasando mundialmente y cómo nos estaba afectando a cada una en en lo ese momento. personal. Así que este es un buen puntapié para que puedas empezar a contarnos lo que está pasando Vamos en a el presentarnos cielo. nosotras Claro. también. Sí, es, sí, sí. Bueno, Mi nombre es para los que no conocen o no me conocen, mi nombre es Silvina Perrota, soy psicóloga, estoy formada en bioenergética, soy una de las directoras del Instituto de Bioenergética, pero acá lo que nos convoca en Revolution es poder utilizar otros recursos aparte de la bioenergética, sobre todo el enfoque de la meditación. Ambas trabajamos con el tema de trauma y estrés. Y en este momento todo eso está muy encendido, así que entender lo que está pasando energéticamente alrededor nuestro nos ayuda también a entender qué está pasando internamente. Y mi colega y amiga y colega. Amiga, colega, compañera de viaje hace como ya casi 30 años. wow. Eh, Tengo un recorrido profesional muy similar al de Sil y también compartimos una búsqueda espiritual desde hace mucho tiempo y Revolution tiene que ver con eso, con no esconder más como los aspectos más brujiles, por decir de alguna manera, de otros recorridos que fuimos haciendo más allá de la formación de psicólogas que compartimos, sino integrar. Y en este momento, en esta conversación con Mariana, eh, también como plantear la integración de saberes. Nadie tiene el saber completo, todos tenemos fragmentos y este es un momento para poder entender algo tan complejo donde tenemos que integrarnos. Por eso queremos dialogar con, en este caso, con alguien que nos aporta un montón. Sí, también hay, bueno, muchas interpretaciones, son formas de interpretar, son lecturas, son nuevas, sí, son nuevas lecturas que aportan y que completan una visión, ¿no? Me parece que es interesante. Son distintos discursos que en realidad van a lo mismo y eso me parece que es súper interesante. Bueno, vamos a empezar un poco a hablar del tema de hoy, que tiene que ver con la activación tan fuerte que está habiendo de Quirón en Aries. En astrología Aries es la energía que nos hace ir por nuestro deseo, lo que nos genera la posibilidad de accionar concretamente de acuerdo a nuestra, no solo no es la voluntad, sino es el deseo en el afuera, cómo lo llevamos adelante, cómo lo implementamos. Y en este momento, antes de empezar por el momento, vamos a empezar a encuadrar qué significa Quirón, que me parece que es para comprenderlo. Quirón es un planetoide, pero más allá de eso, viene de la mitología el nombre, y Quirón en su inicio es alguien que fue rechazado en su nacimiento, fue rechazado por su madre, fue rechazado porque no era hermoso, porque era un centauro, mitad hombre y mitad caballo. Y la madre directamente, o sea, lo abandona. Entonces hay una herida muy profunda con la cual este personaje mitológico tiene que transitar en su vida, también, o sea, sin un padre y sin una madre. Entonces significa en astrología esta herida o trauma, como se lo pueden llamar ustedes, que es muy interesante, que todos tenemos de abandono y de haber sido expulsados de algún espacio de pertenencia.
¿Qué pasa con esto? Esta herida hay momentos en la vida de cada uno y en este momento específicamente se activan sobremanera en la medida en que algún proceso de la realidad nos retrotrae a esta memoria de rechazo y de expulsión. ¿Qué implica Quirón en Aries? Quirón en Aries implica vernos impedidos de accionar concretamente sobre el afuera. Es una impotencia que puede quedar, que se traduce en impotencia en realidad cuando no podemos transitar este camino quironiano que tiene que ver con saber de dónde venimos, que es de un estado de expulsión y de rechazo, hacia un proceso de transformación a través de una transmutación interna, de saber de nuestra vulnerabilidad, trascenderla a través de ser nuestros propios maestros, mentores, encontrar, sabernos vulnerables, nos acerca nos acerca muy íntimamente a la salida. De hecho, el símbolo de Quirón es una llave. Es una llave ubicada en el cielo entre el planeta Saturno y Urano, que justamente son los dos protagonistas de este año y de parte del que viene, donde está la lucha entre la limitación como estructura de la individualidad y la trascendencia a través justamente de Quirón, que es esta llave, que nos abre a un plano de conciencia distinto, a un plano de conciencia que nos saca de la pura individualidad como espacio de protección y nos conecta con un espacio colectivo de creación de un nuevo espacio habitable, que es hacia donde estamos yendo. Estamos teniendo que asumir una nueva forma de accionar en un mundo que no podemos controlar totalmente, ¿no? Yo había hecho algo que quizás no les comenté, pero el deseo, por ejemplo, de volar. Bueno, para volar nosotros tenemos que generar un artefacto, ¿no? Entonces, ¿cómo cumplir nuestro deseo? Bueno, generando una nueva forma de comprensión de lo que necesitamos para construirlo. Y esto, obviamente, no quedándose encerrado en una forma conocida que sería Saturno. El límite sería una forma conocida de nuestra limitación, porque no podemos ver más allá porque nos da miedo trascenderlo, nos da miedo lo que implicaría la desintegración. Entonces, tomar contacto con esta vulnerabilidad es sabernos que en nosotros mismos está la propia estructura para crear esto nuevo que está viniendo. Hay formas de lograr objetivos que tienen que ver con justamente conectarse con el poder creativo. Muy interesante Aries, la energía Aries, que estamos en una luna nueva en Aries, que viene ahora el domingo, que es una luna que seguramente estamos todos bastante ansiosos o con somatizaciones corporales que en realidad nos llevan a sentirnos un poco fuera de nuestro relax necesario, con sintomatología interna de sensación de no poder canalizar tanta energía. Hay 4 planetas en Aries. Aries tiene que iniciar, no puede no iniciar, es su naturaleza. Es el impulso de vida, es el impulso que nos lleva a la acción. Cuando este principio quironiano se activa, quedamos impedidos de accionar, y esta energía se vuelca internamente y genera situaciones de estrés muy, muy fuertes, que en realidad no es un estrés creativo necesario, sino que es un estrés invalidante. Por otro lado, bueno, no sé si quieren agregar algo, pero ahora seguimos. Bueno, esta luna... Si alguien quiere preguntar algo, perdón, si alguien quiere preguntar algo que va vinculado a esto, lo pueden preguntar, no vamos a responder todo, pero sí algunas cosas, así que se hace más participativo. Nosotros te avisamos, Mariana, cualquier cosa. Sí, la idea también es explicar la energía que hay. No vamos a explicar qué implica la luna nueva para cada signo,
porque este no es el contexto, sino que es explicar la energía en la que estamos, en donde vienen momentos, es importante esta luna nueva, sí, esto es muy puntual, porque se va a generar en el mismo grado en donde Plutón y Saturno, que fue el gran cambio, se unieron en enero del 2020. O sea que estamos haciendo un camino que se está poniendo en tensión ese momento. Y esa tensión en realidad tiene que servir de resolución interna, más allá de las circunstancias externas, porque ya conocemos el medio en el que estamos. Ya esto no es algo que está sucediendo como nuevo. El shock fue en 2020 y ahora o sea, ya sabemos, no podemos no saber, ¿no? Entonces, sí lo que podemos hacer es encontrar estas formas, estas herramientas que son de trascendencia personal, no como culpabilidad por no poder llevarlo adelante, sino como caminos alternativos de poner de manifiesto y no quedar invalidados. Lo peor que podemos hacer es quedar invalidados en procesos de victimización o de autojustificación de no no poder actuar desde otro lugar. Y esto implica un proceso de trascendencia muy fuerte. Lo interesante de Aries es que, bueno, está regido por Marte, no sé, bueno, que Marte tiene que ver con esta energía, no es de la guerra nada más, sino de la acción afirmativa, básicamente, es una acción afirmativa. Y es muy intuitivo. Aries tiene una capacidad intuitiva muy fuerte que es lo hago, voy y lo hago, y se hace. Por otro lado, Venus, pues son dos planetas muy importantes que tienen que ver con el proceso que estamos pasando. De hecho, la luna nueva de ahora del 11 es en conjunción a Venus. De la unión de Venus y un poco de la mitología, de la unión de Marte con Venus, que es Afrodita y Ares, el dios de la guerra y la diosa del amor, nacen tres hijos, que son, uno es armonía, el otro es terror y el otro es miedo. Estos tres personajes creo que son fundamentales en este momento, porque en la medida en que no podamos encontrar un proceso de armonización interna que nos permita unir la emoción con la acción, desde una emoción no sentimiento, sino emoción de concreción, podemos quedar atrapados en el miedo y el terror. Y las posibilidades están. Y esto es lo que activa Quirón. Esto activa Quirón. Ante el miedo surge esta herida quironiana, surge esta herida de trauma, de sensación de pérdida de sentido. Por eso hay una reconfiguración muy fuerte que lo está haciendo Júpiter en este momento, como para poder salir de la crítica personal, de la crítica de afuera, de la crítica de lo que está pasando, porque hay una situación, el mundo no lo controlamos completamente. El mundo tiene su manifestación y nosotros tenemos que adecuar nuestra manifestación a algo que realmente nos excede, pero que no nos invalida. Somos parte de ese proceso y lo importante de esto es entrar en un proceso creativo de resignificación del por qué estoy acá, por qué quiero lo que quiero, por qué estoy con quien estoy, por qué genero vínculos como los que genero, para, desde este lugar de seguridad interna, que no tiene que ver con abstraerse del mundo, sino de resignificar un proceso vital, ponerme en marcha sin miedo al cambio, porque el miedo invalida. Entonces, me parece que es un proceso donde la creatividad como fuerza vital, no como creatividad de hago lo que quiero, que yo, sino como proceso vital, significa es resignificar relaciones, resignificar sentidos. Hay situaciones que no las podemos cambiar, pero sí se pueden lograr los objetivos que entendemos que nos tienen que acompañar en el futuro. Pero para esto tenemos que saber dónde estamos, qué queremos, y ser, sobre todo, muy auténticos con nosotros mismos. Porque una cosa es decir
y otra cosa es implementar las acciones para eso. Esto es, y el gran peligro, que quizás es lo que está pasando, es que pasemos todo este periodo sin poder haber hecho una transformación, porque lo que viene para el 2022 tiene que ver con implementar esto nuevo. Está todo habilitado. Es más, hay en el año procesos súper interesantes, pero tenemos que hacer este cambio interno, esta unión entre es un momento de introspección activa sería, ¿no? No una introspección de quedarse viendo qué pasa, sino de activar formas distintas de accionar en el mundo. Es muy difícil el diálogo entre Urano y Saturno, que es la estructura y la disolución, pero bueno, la llave está en nuestras manos. De hecho, Quirón en griego significa mano, ¿no? Entonces, la llave realmente está en nuestras manos. Desde un proceso de sanación y autentificación de nosotros mismos. Y compromiso por lo que uno quiere. Y para esto tiene que estar seguro de uno, ¿no? Entonces, lo que Quirón en Aries genera es la imposibilidad, es el reflejo de la imposibilidad de nuestra propia inacción. Es podré o no podré, seré capaz o no seré capaz. Y este es el miedo, este es el límite, el saber, el arriesgarme a saber que quizás no puedo, genera un freno. Y esto es la vibración, la tensión interna, porque en el momento que podemos entender que podemos generar nuevas opciones, hay un proceso productivo y de materialización súper fuerte para hacerlo, súper fuerte. O sea, lo que estás diciendo es que estás diciendo muchas cosas, pero me quedo con esto que más allá del contexto que parece detenernos todo el tiempo, en realidad está el campo energético como para que uno pueda crear. Que esto es ir más allá del contexto. Es ir No más ser allá del víctima. no quedarse limitado en el contexto. Exacto, exacto. No quedarse limitado en el contexto, porque toda situación de crisis pasa. Y toda situación de crisis es una llamada a este quirón, a esta herida, es cómo lo tomamos, en qué nos afecta a cada uno de nosotros esta sensación de sentir que hay algo que no puedo. Entonces, rememora memorias antiguas. La otra vez que habíamos hablado de cómo Urano en Tauro en realidad tiene que ver con este espacio donde la luna se exalta, entonces todos los sistemas de seguridad están caídos y vivir en una situación de eterna supervivencia en realidad nos lleva a desorganizaciones físicas, emocionales, psicológicas. Y a reactividades. Por eso me parece que hay un proceso también de mucha violencia en la calle, en la gente. Bueno, entonces no es un proceso sencillo, pero sí es un proceso de reconfiguración interna de las personas, externa de las políticas, será otra cuestión, pero donde en realidad tiene que haber un reprocesamiento de lo que implica la felicidad también, ¿no? O sea, me parece que, bueno, eso es otro tema, pero salir de estas quizás positividades ilusorias donde todo depende pura y exclusivamente de lo que uno puede hacer, sino que sabernos vulnerables, que hay veces que no podemos hacer algo, y esto no implica que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ¿a quién respondemos? Como retomar más desde nuestro campo, desde nuestra propuesta, esta idea de limitación real que está sucediendo en el mundo y en cada país de maneras diferentes, y cómo está en nosotros también activada la limitación interna que cada uno o cada una tiene, y la herida la marca en el orillo, ¿no? La herida personal de la propia historia, nadie zafa de la vivencia de abandono, de rechazo, quién no tiene o quién no tuvo en algún momento esa vivencia. Entonces, ¿cómo puede ser también esta limitación hacia el mundo externo, que nos recorta los horarios, que no nos deja hacer determinadas cosas?
cómo usar esto para ir a sanar, a tomar contacto con esa herida, a preguntarnos, ¿no? En dónde nos sigue doliendo y cuáles son las limitaciones actuales, ya no lo que nos pasó cuando éramos chiquitos y perdimos a alguien, o no sé, los padres se separaron, o hubo alguna situación económica, lo que sea que a cada quien le pasó. Eh, cómo hoy, cómo eso está impactando, cómo poder rotar eso, eh, y cuáles son las limitaciones, las creencias limitantes que no nos dejan trascender para hacia una mejor versión, ¿no? El año pasado y creo que las personas que tenemos la suerte de tener resuelta la casa y la comida, hay que agradecerlo mucho en este momento, tenemos la oportunidad y tenemos que aprovecharlo. Este viaje interno, medio obligado por el contexto, pero es una oportunidad única también. Quizás Sil, si querés hablar algo Sí, de esto del cerebro y de sí, cómo desde el cuerpo. me había quedado con esto que hablaste de la supervivencia, Sí. ¿no? Que hay una energía que nos puede llevar a una sensación de supervivencia y cómo es el impacto en el cuerpo, ¿no? Como una cuestión de quiero hacer energéticamente, la sensación es que desde la afuera me viene como una limitación. A nivel físico, a nivel neurológico, nosotros tenemos en el cerebro, lo voy a simplificar mucho para que la gente pueda entender, dos áreas muy importantes que se llaman el simpático y el parasimpático. La verdad que responden a vibraciones, responden a lo que uno siente como vibración, como percepción en el afuera, son hipersensibles. El simpático es el cerebro de la supervivencia. Entonces, realmente en estos contextos todos estamos con un simpático muy activado. Entonces, es muy importante ser conscientes de esto, porque cuando uno es inconsciente, la energía que nos lleva, la vibración que nos atrapa y nos lleva de las narices, es la vibración de la matriz, es la vibración externa. Entonces, que algo se active como impaciencia y saber que uno es parte de un todo mucho mayor, que hay cosas, como vos decías recién, hay cosas que no se pueden, que no tienen que ver con que yo estoy haciendo algo mal, o con que yo soy una incapaz, o con que yo no estoy pudiendo y nunca pude, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que la humanidad está girando a algo que todavía no sabemos qué es, pero que uno es parte de una vibración mayor. Si yo soy consciente de eso, con lo que cuento es que esa energía la puedo direccionar yo. Si yo soy inconsciente, soy direccionada por el afuera y soy direccionada sobre todo por mi propia historia, por mis propios surcos, ¿no? Por eso me interesaba el tema de Quirón como la herida, como en dónde nos cae, qué nos reedita a cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, esta situación, que a cada uno es diferente. Lo que sí es cierto que vos nos explicabas es que para todos Quirón está en Aries. Eso es común, es lo que está pasando en este momento energéticamente. Pero Te digo, para todos Quirón está en Aries, eh, y es interesante lo que hablas del sistema nervioso, porque Mercurio está muy activado, que es lo que y Urano, que son los que rigen el sistema nervioso, y están justamente atacando estos esquemas de seguridad, y ahí es donde se activa todo esto, esto que estabas explicando. Y por el otro lado, también esta actitud crítica, que es la crítica invalidante. Me parece que ahí hay un tema súper interesante. Bueno, pero tiene que ver con esta energía, digamos, que nos está gobernando en este momento, porque hay leyes que son así. Que nos instan a encontrar en nosotros mismos esa herida o ese trauma para justamente sobrellevarlo y que sea la herramienta, esa llave que nos abra un nuevo estado de conciencia. Me parece que esto es muy importante. Y por el otro lado, sí, bueno, esto, listo, después sigo, pero viene por ahí. Me parece que también esto que
que venimos hablando es sanar el trauma, hacernos conscientes de esa vieja herida y poder hacernos las preguntas de qué me está limitando, qué me está trabando para que, cuáles son los miedos que tengo de soltarlo e ir a lo nuevo. ¿En dónde siento que tengo el desafío y no me estoy animando? Me parece que estas son preguntas muy para este momento. Es en la pareja, es en el trabajo, es en dónde estoy viviendo, es en ciertos vínculos en donde ya no estoy cómodo, cómoda. En qué área siento que tengo el desafío y entro en justificaciones para no mover, porque todos tenemos mucho miedo al cambio, pero también Eh, los cambios son, como hablábamos en algún momento, creo que lo nombramos la vez pasada o en la charla que tuvimos previa, esto de lo incómodo, ¿no? De una estructura que ya está ahí, que ya no nos puede alojar, como el útero materno en un momento que hay que salir. El pasaje es cómodo, apretado, sin oxígeno y todavía hay que cambiar la respiración. O sea, y lo nuevo es totalmente desconocido. Eh, poder hacernos las preguntas de qué desafío estoy teniendo y no me estoy animando, y no me estoy animando por lo que me pasó antes, no por los recursos que tengo hoy. ¿Dónde estoy hoy? ¿Cómo me anclo en el presente? ¿Cómo enraizo en el presente? sí, y esta incertidumbre también de que, bueno, esta gran conjunción que hubo fines de 2019, ahora, 2020, perdón, esta gran conjunción lo que generó es la caída de una estructura, con lo cual realmente no sabemos, no tenemos herramientas, las tenemos que crear y las creamos nosotros, y para poder crear no tenemos que sentirnos heridos, porque si nos sentimos heridos nos invalidamos en nuestra propia capacidad de acción. Que surgen todos los miedos, inseguridades, se activan todas estas alarmas, sí, porque hay siempre este Quirón habla de esto, pero astrológicamente también es interesante ver el proceso de Urano-Quirón, porque por donde pasa primero, los dos están 7 años, 6, 7 años en cada signo. Primero pasa Urano y deja apertura a lo nuevo. Y atrás viene Quirón como para ir sanando, para llamar de alguna forma, ir encontrando estas herramientas, ir conectándonos con con esta transformación y esta transmutación que tenemos que estar haciendo, e ir dejando atrás condicionantes que tienen que ver con esto que alguna vez nos hirió y nos deja inhabilitados para la acción, buscando siempre esta madre que nos abandonó, como a Quirón, digamos, llamándolo madre por lo que fuese, ¿no? O sea, como una imagen. Entonces siempre hay una búsqueda de este espacio de seguridad, y salirme del espacio de seguridad es cruzar los límites de Saturno. Cruzar el límite de Saturno es lo que no puedo ver con mis propios ojos. Saturno es el planeta que es el límite a la visión. Por eso eran los planetas de la astrología antigua. Entrar en otro estado de conciencia implica atravesar lo que Kant decía, ir a la isla de la confusión, ¿no? Porque eran los límites de la razón kantianos. Bueno, lo que está más allá de los límites de la razón kantiana en realidad son ficciones útiles. La idea de Dios, mundo y cosmos. Dios, sí. El hombre, Dios y cosmos. Entonces, digamos, en este momento son momentos de trascendencia, ¿no? Donde estos límites de la razón tienen que ser, porque los límites de la razón son estructurantes. Obviamente que no es hacer cosas irracionales, ojo, no se entienda mal. Pasar los límites propios sería. Entonces estamos con ganas. Aries te da muchas ganas de salir, de romper, de ir, o sea, en el buen sentido, aparte de la violencia que puede haber, pero más allá de eso, de salir, digamos. Y en realidad es ¿a dónde? ¿Y qué? ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco? Y entonces me quedo a la espera de que siga pasando lo que pienso que tiene que pasar. Y bueno, ahí estamos.
En ese sentido, desde la bioenergética y desde el trabajo con el cuerpo, lo que nosotros siempre sugerimos cuando estamos muy en el simpático, que no es que nosotras sugerimos, hay años y años de investigación desde la neurociencia, es mover el cuerpo. Encima si estamos con una energía ariana, ¿no? De una sensación de querer hacer y querer hacer, más allá de lo que, por ejemplo, más allá de lo que implique en el contexto, y que como decías, hay cosas que vamos a poder hacer y cosas que no vamos a poder hacer, pero hay cosas que sí. Lo que uno siempre puede hacer es hacer circular la energía dentro del cuerpo. Eso lo podemos hacer siempre. Digo, es muy importante estar vinculados al cuerpo, no estar solamente, como decimos muchas veces, en el piso de arriba, porque el piso de arriba está en estado de estrés, porque no entiende qué se viene o lo que ve que se viene es tremendísimo. Entonces, si nosotros nos quedamos en ese relato, en esa escena, el cuerpo sigue a la mente, el cuerpo se suma ahí, y ahí es muy difícil volver. Es muy difícil alinear. No digo que sea imposible, porque muchas veces, por supuesto, una patina y se va la miércoles y hay que volver. Pero si tenemos conciencia de que estar presentes con el cuerpo, estar enraizados, de la manera en que cada uno encuentra, hay gente que hace yoga, hay gente que sale a caminar, hay gente que medita, hay gente que respira, hay gente que busca sentir los pies apoyados en la tierra. Quizás esas cosas en otro momento no tuvieron ninguna importancia, pero la realidad es que como la mente está en una confusión muy interesante, encontrar el eje desde el cuerpo, vos hace un rato hacías mucho este gesto, ¿no? Que es como volver al corazón. Es Sí. como si en este momento la pregunta fuera, ¿qué tiene sentido para mí? Porque el sentido afuera se perdió de alguna manera. Se está buscando, pongámoslo así, se está buscando. Pero la pregunta es muy importante, ¿qué tiene sentido para mí? Cuando uno hace este registro de volver al cuerpo, curiosamente lo que empieza a aparecer en el cerebro es que entre el simpático y el parasimpático empieza a haber una nivelación. Salimos del modo estrés. Entonces el cortisol, que es la hormona del estrés, una de las hormonas, baja, uno puede empezar a respirar más profundo, uno puede tener la sensación de, bueno, aquí ahora no pasa nada, ¿no? Aquí es como una pausa, porque está intensísima la energía, está muy intensa y si no pausamos, es muy difícil tener una claridad en el sentir y ni hablar tener una claridad en el pensar. Entonces lo que sí sugerimos mucho en estos tiempos es que pausemos. Y si podemos pausar a solas, mejor. Como una cosa de volver a encontrarse con ciertas voces internas, ciertos sentires, ciertas sensaciones, que quizás antes en un hacer frenético nos perdimos de eso, nos desconectamos de eso. Entonces, yo creo que es como una danza lo que vos decís, entre la energía de este momento y este Aries que quiere hacer, y también al mismo tiempo algo de esa energía llevarlo a estar en contacto, a estar en eje, en el medio del caos. Sí. Agregaría algo Sí. a lo que decís, que es como hacer silencio para contactar con qué estoy necesitando en este momento. Ir mucho más a que la respuesta venga de este centro, del centro 4, decimos nosotros, del centro del corazón, que de la cabeza. La cabeza no está entendiendo nada porque de verdad está re complejo, no se entiende y no se sabe para dónde se va. Hay algo que nos excede por completo. Pero esa pregunta hacia nosotros mismos sí la podemos hacer. Profundamente qué estoy necesitando, qué quiero para mi vida, qué lecciones quiero hacer desde mi propia verdad. Después podré enfrentarme con que no me animo, me da miedo, pero si tengo claro por dónde quiero ir, dónde está la brújula, es más fácil después sortear esos miedos, ver si son reales, si son irreales, si son del presente, si son del pasado. Pero necesitamos ir al cuerpo y al sentir, a sentir. Y como recurso también, en esta integración que muchas personas hacen, pero nosotras venimos explorando del trabajo con el cuerpo, que prepare luego para una meditación, modificar estas ondas cerebrales, modificarlas, cambiando los pensamientos y para que las ondas cerebrales también nos cambien los pensamientos o nos ayuden a estar alertas
para ver cuándo estamos disparados y volver lo más rápido posible o bajar. Bajar respirando, bajar moviéndonos, bajar descargando. Sí, es interesante esto de que están planteando, por eso me parecía también súper interesante esta charla, porque de la forma que ordenamos nuestra mente, unida perdón, me llama sobre el teléfono, unida con la mente, eh, de la forma que nosotros organizamos nuestra mente, organizamos nuestro mundo. Entonces, en el momento, esta es la energía Virgo, por eso hablo de Mercurio tan importante, este Mercurio de no quedar en la crítica, como el Mercurio virginiano, que puede quedar en la crítica frente a Piscis, que es la disolución, entonces me pongo crítico, pero bueno, sí es súper interesante esta energía virginiana de poder, que es mercurial, de poder salirse un poco de uno, de la emoción que no contiene a través de la unidad interna, eso es salirse de la parte emocional incontrolable, justamente para poder reorganizar la mente, el cuerpo y el mundo que nos rodea. Porque de esa comprensión, de esa reunión entre el adentro unificado y el afuera, concreto, externo, en realidad es una unión desde la comprensión y la acción. O sea, de acuerdo a cómo ordeno internamente mis ideas, ordeno el mundo. No tiene que ver con el idealismo, nada que ver porque es de una forma de comprensión. No es una forma de que yo me creo el mundo que quiero, que eso sería más lo pisciano, digamos, sino que tiene que ver con generar un orden, y Virgo está relacionado con la salud y la sanación, y Quirón está asociado a Virgo, porque tiene que ver con la salud, ¿no? La casa 6 tiene que ver con la salud, y es muy interesante comprender que esta casa 6 también, que es Virgo en general, tiene que ver con el orden mental como ordenamiento del mundo y la salud. Rige lo mismo, rige el mismo espacio. Entonces hay un tema de salud que se da en la medida en que puedo organizarme y encontrar una coherencia y dar un sentido y ponerle palabras también. Este es un momento de poner palabras a lo que uno necesita, ponérselas a uno, no pedírselas al otro, ponérselas a uno, poner en palabras. Y para que la palabra pueda surgir, tengo que tener un orden, porque la palabra es un concepto. Si no, quedo en un grito, quedo en una ansiedad, quedo en un ahogo, ¿no? Entonces, la parte esta mercurial es importante, más allá de que el nodo norte esté en Géminis, que nos puede desviar un poco y ver distintas opciones y no quedar en nada. La parte esta virginiana, que por eso es importante Quirón también, bueno, para poder poner palabras tengo que poder ordenar en mi cabeza conceptos. No hay opción. Si no, quedo en un grito, en un grito, en un llanto, en una angustia, en una acción, en una agresión, o sea, de alguna forma sale. Me parece que es interesante este punto, no sé ustedes cómo lo ven. Sí, y en ese sentido es donde decimos, es tan fuerte lo que está pasando desde el año pasado, en lo que estamos todos, que la pausa es muy importante. Buscar espacios de silencio, realmente, aunque en ese silencio uno siga en la sensación de no entender, no es un silencio para tomar una decisión, no es un silencio que inmediatamente me da una claridad, es un silencio para descansar el sistema, porque el sistema nervioso en este momento está bajo un estrés muy alto, una exigencia muy alta, y recuerden esto, el cuerpo sigue. Entonces, si yo hormonalmente estoy generando estrés constantemente, eso agota el cuerpo. Hablábamos hace un rato antes de entrar en el vivo con Mariana de que es un momento muy importante también para cuidarse el cuerpo. Y cuidarse el cuerpo tiene que ver con pausar también. Tiene que ver con pausar, ¿no? Como que algo de la incertidumbre también nos lleve a ir más lento, a ir más despacio, más allá de esta energía de este momento, poder aprender también a ir más lento realmente, ¿no? Y
quizás darse un rato y mirar por una ventana la lejanía, o salir a caminar a un parque si vivimos en la ciudad de Buenos Aires, o estar más cerca de la naturaleza los que tienen esa opción. Y si no, simplemente respirar y quedarse un rato en silencio, no escuchar tantas noticias, no leer tanto los días, bajar el dimmer y ver qué sucede en esa pausa, porque claramente la humanidad está en pausa. En un nivel, si entramos en pánico, si entramos en los discursos catastróficos, no estamos en pausa, porque inmediatamente el simpático se activa y no para, no para. Entonces, me parece que, de nuevo, ¿no? Si uno es consciente, no es llevado por. Entonces, si soy consciente, puedo elegir yo de qué manera quiero utilizar esta energía en este contexto, ¿no? O qué es lo que necesito sanar, como hablaban las dos hace un rato, que siento que necesito sanar. Pero me parece que todo lo que hablabas de la energía ariana y que lo sentimos y sentimos esto en el cuerpo y se ve en la calle y se ve en el afuera también un nivel de intensidad altísimo, ¿cómo bajarnos de ahí también? Porque si no, no podemos crear. Para crear necesitamos la energía, pero también otro tempo, Sí. ¿no? Y quería agregar algo, bueno, como intitulamos este encuentro como Sanar para Crear, quizás estos momentos de pausa o de silencio, de introspección, eh, nos encontremos con emociones, nos encontremos con enojos o nos encontremos con ganas de llorar, habilitemos, porque esa es una descarga que el cuerpo necesita hacer. No nos quedemos apegados en, digamos, en un lugar de víctima, pero habilitemos que si el cuerpo necesita ese proceso, bueno, lloro 1 hora y media porque necesito descargar, reconozco que eso está pasando y después lo suelto, no me quedo revolviendo en ese lugar, lo dejo pasar, como cuando necesito ir al baño voy. Bueno, ahora me está atravesando un llanto, tengo que limpiar también esa herida vieja porque necesito soltar para mover. Esta luna que viene, la luna nueva en Aries, se da en cuadratura a Plutón, con Venus y el Sol y la luna en cuadratura a Plutón. Y tiene que ver con, más allá de que se da el mismo grado, como se dio en el enero del 2020, más allá de esto tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué es realmente lo que ya tengo que soltar? De mí, primero de mí, ¿no? ¿Qué tengo que permitirme? Porque al soltar me permito y no quedo atrapado en este miedo o terror invalidante o en esta autolimitación de mi acción autoafirmante, ¿no? Me Porque si parece no, buenísimo para que tomen nota de esa pregunta. ¿Qué ¿cuál es? tengo que soltar de mí? ¿No? Ah, Como tarea. ¿Qué tengo que sí, soltar de mí? sí, sí, porque acá hay Ahí me un estoy tema. contestando para adentro mientras vos hablás. Ah, está bien, está bien. Eh, ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo combinar el retraimiento de Quirón en la cueva con la herida y la posibilidad de salir, accionar, no quedarse recluidos? Claro, lo que pasa es que este retraimiento quironiano en realidad es un proceso necesario que, querramos o no, constantemente lo estamos haciendo. Lo que pasa es que cuando nos movemos en parámetros conocidos, no nos damos cuenta, porque lo tenemos como, actuamos desde ahí sin conciencia. Cuando cambia el escenario, se activa esta imposibilidad, esta incapacidad. Entonces, salir y accionar implica salir y accionar desde otro lugar, no desde la herida, que es reacción, y no me lleva a concretar mis logros, digamos, y en realidad esconde la cuestión esta, que es para mí el tema a tener en cuenta también, más allá de todo esto que es complicadísimo, del 2021, es no quedar como que finalmente acá no pasó nada. Porque esto de no querer enfrentarme a la nueva forma de accionar, que es enfrentarme a mi deseo, bueno, si yo quiero algo, tengo que encontrar otras formas de llevarlo adelante, que no van a ser quizás lo mismo, pero va a ser distinto. Lo que esconde la inacción es quedarse finalmente en la propia autojustificación del no cambio, ¿no? Y esto, bueno,
va allá en la astrología, bueno, la gente que está con cuadraturas, con retornos de Saturno, bueno, ahí se complica más en lo que tiene que ver con la parte astrológica, pero en general es esto, bueno, ¿por qué no a lo nuevo? ¿Qué miedo me da lo nuevo? ¿Me da incertidumbre? Sí. Bueno, cuando nacemos, ¿qué mayor incertidumbre? No tenemos conciencia. Y esa quizás es la herida que vivifica Quirón en Aries, este proceso de inicio a un nuevo medio, de inicio a un nuevo espacio. Voy a subir el volumen un poquito. Ahí. Bueno, yo no sé si alguien quiere preguntar algo o vamos cerrando, porque ustedes querían hacer como, me parece interesante, una parte del trabajo de ustedes que es genial, porque creo que acá hay que darse el tiempo. Esto que vos decías, lo que pasa es que hay los sonidos del silencio, ¿no? En la película. La voz no tiene que ver solo con concepto, que yo ahí quizás lo asocié con Virgo, pero está bien lo que vos decís. En el sentido de hacerse consciente, ¿no? O sea, darle espacio al sonido porque el sonido habla. Y a partir de ese momento, la unión que podemos tener con nosotros nos enriquece, nos permite ir hacia lo nuevo, que no hay otra forma. Por eso eh, muchas cuestiones están en crisis ahora, muchas relaciones, muchas parejas, porque en realidad hay que encontrar una resignificación de todo esto, ¿no? ¿Qué espacio necesita el otro? ¿Cómo el otro comprende los miedos? ¿No? Hay situaciones que empiezan a ponerse de manifiesto, que ojo que Quirón en Aries también, Quirón en general y en Aries también, este estado de soledad interna, ¿no? Que finalmente el proceso es individual, o sea, con ayuda, pero individual. O sea, nadie va a hacer algo que pueda modificarme, que mañana el bichito este termine, nos va a quedar, o sea, va a quedar gente fuera del sistema, va a quedar, o sea, ya hay un cambio que no vuelve para atrás. Entonces lo que viene es lo que hay que crear desde un espacio nuevo. Y hay mucha gente que realmente es muy probable que, bueno, esto ya va a ser más para cáncer, todo lo que tiene que ver con luchar, cuando entre Marte en cáncer ahora, dentro de unos 15 días más o menos, es luchar por la pertenencia. Entonces, no luchemos por mantener lo que ya se está cayendo a pedazos, luchemos por mantener este nuevo espacio de contención que queremos crear, ¿no? Pues si no es más energía que queda invalidada y frustración, frustración, frustración. Y la verdad que hay posibilidades de generar nuevas circunstancias. Podría Con ser otras no condiciones, insistir y no resistir. ahí está, perfecto, perfecto. Claro, claro, totalmente, totalmente. Nosotros queríamos primero agradecer a todos los que están acá compartiendo, porque lo que dijimos la vez pasada, insistimos, vamos a salir, si bien el proceso es individual, vamos a salir en comunidad de esto, no salimos solos. Y en un plano cada uno está en su proceso, pero en otro plano estamos en comunidad también, y quizás eso va a tener un valor cada vez mayor. Sí. Y teníamos ganas de hacer unos instantes de pausa, si están dispuestos, no los estamos viendo, pero los vamos a guiar. Marina puede guiar un ratito de pausa, de silencio, y queremos cerrar este vivo con esa experiencia de cuerpo, de 5 minutos de poder pausar. Lo que es importante es que tengan los pies apoyados en el piso. Si están sentados en un lugar, que se acerquen al borde de la silla y tengan los pies apoyados, o si se están acostados, se sienten y tengan los pies apoyados. Cerrar los ojos y vamos a hacer alguna experiencia con el cuerpo. Y bueno, Mariana, agradecerte porque siempre es súper interesante escucharte y compartir. La idea es compartir esto e ir trayendo estas técnicas, nuevas visiones, nuevas formas de experimentar la energía que se está viviendo, porque es verdad, no hay que quedar desconectado, y más ahora cuando empiece Tauro, que volvemos otra vez a
a las cuadraturas fuertes, donde por un lado la cabeza y el cuerpo van a estar. Ahora estamos, o sea, esto con esto terminó, es un año donde venimos a oleadas, o sea, salimos de Acuario, salimos de Capricornio, pasamos a Acuario, todos los planetas Acuario, pasan todos los planetas a Piscis, que ya nadie podía más con su alma, que fue todo el mes pasado. Ahora tenemos que activar y no sabemos cómo, y va a empezar Tauro, y es, ¿qué vamos a manifestar? O sea, ¿cómo vamos a manifestar? Esta es la pregunta, ¿no? O sea, Bueno, ¿cómo? quizás cuando empiece con Tauro hacemos otra charla y vamos Obvio. compartiendo la energía, si pueden tomar, si ayuda y a cada uno lo ayuda algo, bienvenido sea. A nosotros nos ayuda un montón intercambiar y escucharte. Bárbaro. Sí, Bueno, a mí vamos también con ustedes, a gracias. proponerles eh, que donde están sentados están en una silla con respaldo, en un sillón, pongan los pies en el suelo, en lo posible descalzos, y dejen la mandíbula flojita, y en el momento de inhalar, presionen con una planta del pie, como si esa presión propulsara el ingreso del aire, y al exhalar, sueltan esa presión en el suelo, y volvemos a inhalar, presionando con el otro pie y dejando que ese aire suba desde el piso de la pelvis hacia la cabeza. Y exhalamos. En la respiración consciente, la inhalación es un momento más activo y la exhalación es más de entregar, de soltar. Entonces inhalamos presionando con una planta y soltamos. Exhalamos inhalamos con esa pierna, con ese pie presionando, y al exhalar soltamos. Si tenemos la espalda apoyada, podemos presionar con los omóplatos en el sillón, en la silla. Nos llenamos de aire y soltamos. Y con este mini silencio, Sil puede llevarnos a un contacto con el centro del corazón. Vengamos para acá. La intención es expandir el centro del pecho, el corazón. Inhalo y expando, exhalo y siento el movimiento del cuerpo al exhalar. Inhalo y siento que al inhalar es como si me pudiera expandir más allá del cuerpo físico. Y al exhalar siento el movimiento del cuerpo al regresar. Inhalo, expando el centro del corazón, el centro del pecho, como si pudiera tocar las paredes del espacio en donde estoy. Y exhalo y voy sintiendo cómo el cuerpo va volviendo a un lugar. Y ahora me quedo unos instantes en silencio, simplemente sintiendo cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cada vez que la mente se va en algún pensamiento, vuelvo al cuerpo con la respiración, pero con sentir la respiración. Y ahora llevo al cuerpo la pregunta, ¿qué es lo que necesito soltar? Y estemos muy atentos a lo primero que aparece. Lo primero, ¿qué es lo que necesito soltar? Y fíjense si lo primero que aparece les hace un sentido. No entren a interpretar nada, simplemente si les hace un sentido, si les resuena. Bueno, esto fue una pausa.
que para la Buenísimo. mente 5 minutos es nada y para el cerebro es un montón, Sí. es un montón. Bueno, Muchas gracias. les agradezco un montón. Bueno, me parece que estuvo Estamos. buena la charla Nos y vemos estamos. pronto y gracias a Bueno, todos y a todas que están ahí. totalmente. Bueno, un beso. Un Nos abrazo. vemos. Chau, Estaremos chau. presentes.